La oración no es solo un acto ritual, sino una apertura al misterio divino, una invitación a encontrar paz en medio del caos y la inquietud de nuestra vida cotidiana. Nos hemos acostumbrado a orar de manera mecánica, a veces sin realmente adentrarnos en lo que significa cada palabra. Pero ¿qué sucedería si tomáramos un momento para reflexionar profundamente sobre el verdadero poder de la oración? Nos han enseñado a pedir, pero raramente nos enseñan a escuchar. De hecho, la mayoría de las veces nuestra oración se convierte en una lista interminable de deseos y preocupaciones. En este constante fluir de palabras, olvidamos que la verdadera oración nace de un corazón abierto, dispuesto a entregarse a la voluntad de Dios, a rendirse a Él. Santa Teresa de Jesús, una mujer profundamente unida a la oración, nos enseña que este acto de apertura y rendición es lo que realmente transforma nuestra vida. Ella misma enfrentó dificultades, dudas y sufrimientos, pero su vida de oración le permitió siempre encontrar la paz y la fortaleza necesarias para seguir adelante. La oración, para Santa Teresa, no era un simple acto de pedir, sino una entrega total de su ser a la voluntad de Dios. En sus escritos, nos invita a mirar nuestra vida de manera más profunda, a reconocer nuestras limitaciones y a entregar nuestras preocupaciones al Señor, confiando plenamente en que Él tiene el control sobre todo. Es importante comprender que la oración no tiene que ser una fórmula perfecta. Lo que realmente importa es la actitud con la que nos acercamos a Dios. Como dijo Santa Teresa, la oración es un trato de amistad, una conversación con quien sabemos nos ama. No se trata de repetir palabras sin sentido, sino de abrir nuestro corazón y permitir que la luz de Dios lo transforme. Si nos tomamos el tiempo para escuchar, si nos detenemos por un momento en nuestra rutina agitada, podemos sentir la paz que solo Él puede ofrecer. La oración, entonces, es un acto de confianza, es decirle a Dios, estoy aquí, abro mi corazón para que tú puedas obrar en mí. Muchos de nosotros solemos ir a Dios solo cuando tenemos problemas, buscando respuestas rápidas, una solución mágica a nuestras dificultades. Pero en realidad, la oración es un proceso continuo, un caminar diario en el que aprendemos a confiar en Él, incluso cuando las respuestas no llegan inmediatamente. Santa Teresa nos recuerda que, aunque la oración no siempre nos trae respuestas inmediatas, nos acerca cada vez más a Dios, nos permite escuchar su voz en medio del ruido del mundo. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos hemos alejado de la oración? Vivimos tan ocupados con nuestras preocupaciones diarias, nuestras luchas personales y profesionales, que olvidamos la fuente de la verdadera paz. Dios no está lejos de nosotros, Él está en el interior de nuestros corazones, esperando ser invitado. En momentos de angustia o incertidumbre, nuestra tendencia es refugiarnos en nuestros propios pensamientos y soluciones, cuando lo que realmente necesitamos es rendirnos y confiar. Como dice el Salmo 46:10, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios». Este versículo nos invita a detenernos y recordar quién es Dios. Es el Creador, el Salvador y el que tiene todo en sus manos. Cuando nos detenemos, nos damos cuenta de que nuestra vida no depende de nuestros esfuerzos, sino de su gracia y misericordia. ¿Cómo sería nuestra vida si aprendemos a orar no solo en los momentos de angustia, sino también en los momentos de alegría y serenidad? Si en cada momento de nuestra vida nos entregáramos con confianza a Dios, confiando no solo en lo que Él nos da, sino también en lo que Él nos pide. La oración entonces se convierte en una relación, una conversación continua con el Creador. Y no importa cuán pequeñas sean nuestras palabras o cuán simple sea nuestra oración, lo importante es la sinceridad con la que nos acercamos a Él. Santa Teresa nos enseñó que la verdadera oración es la que nace de un corazón humilde y confiado. Recordemos cómo en sus momentos de dolor y sufrimiento, ella no buscaba consuelo solo en sus palabras, sino en su rendición total a Dios. Esta es la lección que nos deja, que no importa cuán grande sea nuestra preocupación, nuestra tristeza o nuestra duda, cuando nos entregamos completamente a Él, encontramos la paz que el mundo no puede dar. La paz no es la ausencia de la tormenta, sino la presencia de Dios en medio de ella, decía Santa Teresa. Este es el verdadero propósito de la oración, encontrarnos con Dios en lo profundo de nuestro ser.
Si deseas vivir una vida de oración transformadora, comienza con algo simple, algo que Santa Teresa nos aconseja a menudo. Recuerda que la oración no es una carga, sino un consuelo. Tómate un momento cada día para orar con sinceridad, no buscando soluciones inmediatas, sino buscando la presencia de Dios. Hazlo con un corazón humilde, dispuesto a entregarse, y verás cómo poco a poco tu vida se va llenando de paz y tu confianza en la voluntad divina crece. La oración no es solo una necesidad, es una oportunidad de encontrarnos con el amor de Dios, un amor que nunca falla. Si aún no has encontrado esa paz en tu corazón, te invito a rendirte hoy mismo, a dejar que la oración te lleve más allá de tus preocupaciones y dudas. Dios está esperando para revelarte su paz. Y recuerda, como Santa Teresa nos enseña, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. Es en Él donde encontramos la paz verdadera. Santa Teresa de Jesús nos invita a una vida de confianza plena en Dios. Una confianza que va más allá de las palabras y se convierte en una actitud constante incluso cuando enfrentamos las dificultades más grandes. Es fácil orar cuando las cosas van bien, cuando todo parece estar en su lugar. Pero la verdadera prueba de la fe llega cuando nos encontramos en momentos de oscuridad, de incertidumbre, de sufrimiento. Y sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando la oración adquiere su verdadero poder. ¿Por qué? Porque en esos momentos, cuando todo parece desmoronarse, la oración se convierte en nuestro refugio, en un acto de rendición que nos permite soltar el control y confiar en que Dios, a pesar de todo, está con nosotros. Santa Teresa vivió esta verdad de manera profunda. En su vida enfrentó grandes pruebas físicas, emocionales y espirituales, pero su oración nunca dejó de ser su fuente de fortaleza. Ella enseñaba que la confianza en Dios no es algo que se construye en un solo momento, sino que es un proceso gradual que se nutre de la experiencia diaria de abandono y entrega. Nada te turbe, nada te espante, decía, porque entendía que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Esta es la confianza radical que ella vivió y que nos invita a vivir. Una confianza que no se ve alterada por las olas del sufrimiento, sino que se ancla profundamente en la certeza de que Dios nunca nos abandona. En sus escritos, Santa Teresa nos comparte una historia que ilustra esta entrega y confianza en la voluntad divina. En una ocasión, ella se encontraba muy enferma, en medio de un dolor físico inmenso. Ante la desesperación de sus hermanas, que querían que descansara, ella respondió con una profunda serenidad. Si el Señor quiere que siga sufriendo, lo aceptaré. Si Él quiere que me cure, lo aceptaré también. No se trataba de resignación pasiva, sino de una confianza activa en la voluntad de Dios. Ella comprendía que todo lo que sucedía, incluso el sufrimiento, tenía un propósito divino. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el sufrimiento? ¿Nos dejamos consumir por el miedo o la desesperación? ¿O somos capaces de rendirnos a la voluntad de Dios, confiando en su sabiduría? En este sentido, Santa Teresa nos enseña que la oración es el camino hacia esta confianza plena. No una oración de palabras vacías, sino una oración que nace del corazón, que se alimenta de nuestra vulnerabilidad y que nos lleva a reconocer nuestra total dependencia de Dios. En cada oración no estamos solo pidiendo algo, sino entregándonos. La verdadera oración es un acto de confianza en el que nos vaciamos de nosotros mismos y dejamos que el Espíritu de Dios nos llene. Esta confianza, tan difícil de cultivar en un mundo que constantemente nos invita a tomar el control, es, sin embargo, la clave para una vida espiritual profunda. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre la confianza que depositas en Dios? La confianza plena, la que Santa Teresa vivió, no es algo que se pueda forzar. Es algo que se construye en el día a día, en la perseverancia de la oración, en la rendición ante la voluntad divina, sin importar las circunstancias. Es una confianza que no depende de entender todo lo que sucede, sino de creer que, en última instancia, todo tiene un propósito divino. Como dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará.
Este versículo nos invita a dejar nuestros caminos en las manos de Dios, confiando en que Él guiará cada paso que demos. La oración de confianza que Santa Teresa nos deja es una de las más poderosas herramientas espirituales. No se trata solo de pedir, sino de entregarse completamente a la voluntad de Dios. Una de las oraciones que Santa Teresa repetía con frecuencia es la siguiente: Señor, yo te entrego mi vida, mis pensamientos, mis deseos y mis miedos. Haz de mí lo que tú quieras, porque confío plenamente en tu plan para mí. Esta oración, simple pero profunda, nos invita a soltar todo lo que nos pesa y entregarnos a la voluntad divina, confiando en que su plan es siempre el mejor para nosotros, incluso cuando no podemos ver el camino claramente. La verdadera confianza en Dios también implica un acto de paciencia. En nuestra cultura estamos acostumbrados a esperar resultados inmediatos, a tener respuestas rápidas. Pero la fe y la confianza verdaderas se construyen en la espera, en la serenidad de saber que Dios actúa en su tiempo, no en el nuestro. Santa Teresa, al igual que otros grandes santos, entendía que la paciencia es una virtud que se cultiva a través de la oración constante y de la entrega diaria. No es fácil, pero es a través de la paciencia que vemos la fidelidad de Dios manifestarse en nuestras vidas. En tu vida diaria, ¿cómo practicas la confianza en Dios? ¿Es tu oración un acto de entrega o un simple pedido de lo que deseas? Hoy te invito a hacer una pausa, a reflexionar sobre lo que realmente significa confiar en Dios. Tómate un momento para rezar con todo tu corazón, no pidiendo respuestas rápidas ni soluciones inmediatas, sino entregando todo lo que eres a Él. Hazlo con la certeza de que, aunque no siempre entendamos el porqué de lo que vivimos, Dios está siempre cerca, guiándonos con su amor eterno. Recuerda que Santa Teresa nos enseñó que la verdadera paz no viene de las circunstancias externas, sino de la confianza en Dios. Que tu oración de confianza te lleve hoy a un lugar de paz interior, un lugar donde puedas descansar en la certeza de que Él tiene el control y que al final todo será para nuestro bien. En el camino de la vida espiritual, hay momentos en los que nos encontramos perdidos, como si nuestra alma estuviera atrapada en una niebla densa de dudas, miedos y sufrimientos. En estos momentos, la oración se convierte en un refugio, un ancla que nos permite volver al centro de nuestra existencia. Santa Teresa de Jesús, al igual que tantos otros santos, entendía profundamente el poder de la oración para sanar el alma, especialmente en esos momentos de desolación. No se trata simplemente de palabras vacías o fórmulas mágicas, sino de un encuentro profundo con Dios, que puede transformar nuestra vida interior y restaurar nuestro ser. Santa Teresa, en su sabiduría, nos enseña que la oración no es solo un acto de petición, sino un medio para sanar las heridas más profundas de nuestra alma. Ella misma pasó por grandes luchas internas a lo largo de su vida. Como monja en un convento, experimentó momentos de gran angustia, de luchas internas y de enfermedad física. En medio de estas pruebas, ella encontraba consuelo en la oración, un consuelo que no solo aliviaba sus pensamientos, sino que tocaba lo más profundo de su ser. Santa Teresa nos recuerda que cuando nos sentimos quebrantados, cuando nuestras fuerzas parecen desvanecerse, es en la oración donde encontramos la sanación. Una de las oraciones más poderosas que ella recomendaba, especialmente cuando nos sentimos frágiles o afligidos, es la siguiente: Señor, ¿tú conoces mi corazón? Sabes que me siento débil y perdido, pero confío en tu misericordia. Ven a mi encuentro, sana mi alma y guía mis pasos. Esta oración no es un pedido de soluciones rápidas, sino un llamado profundo al Señor para que, en su amor, nos toque y nos transforme. No es solo una súplica, sino un acto de rendición, un acto de reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra total dependencia de Dios. En este sentido, la oración se convierte en una herramienta de sanación, una medicina para el alma que solo puede ser administrada por la mano de Dios. Es un proceso gradual, una sanación que se va dando a medida que nos entregamos más plenamente al Señor. La oración de Santa Teresa no busca eliminar el sufrimiento de inmediato, sino transformarlo,
darle un propósito y, en última instancia, conducirnos a una paz más profunda. Ella misma pasó por periodos de sufrimiento físico y, sin embargo, su alma nunca se apartó de la oración. En su vida y escritos encontramos una profunda lección. La oración no elimina el dolor, pero nos permite ver más allá de él. Nos da una nueva perspectiva que nos permite vivir la vida con un corazón más abierto y lleno de esperanza. Un hermoso ejemplo de esta verdad se encuentra en la historia de Santa Teresa, cuando, en medio de una de sus graves enfermedades, se encontraba postrada en cama, incapaz de levantarse. En esos momentos, ella no se quejaba ni buscaba consuelo en los demás. En lugar de eso, se entregaba a Dios en la oración, confiando plenamente en su voluntad. En uno de sus escritos, ella reflexiona sobre cómo el dolor físico no es más que una oportunidad para acercarse más a Dios, para purificar el alma y unirse a Él de una manera más profunda. Este es un principio fundamental en la vida de Santa Teresa. El sufrimiento, cuando se ofrece a Dios a través de la oración, tiene el poder de transformar no solo nuestras circunstancias, sino nuestra alma misma. Y este es un acto de fe profundo, que solo aquellos que se entregan verdaderamente al Señor pueden experimentar. La sanación espiritual, por tanto, no depende únicamente de nuestras acciones, sino de nuestra disposición a permitir que Dios obre en nosotros. En muchas ocasiones, buscamos sanar nuestras heridas por medios externos, por soluciones inmediatas que puedan darnos alivio temporal. Sin embargo, Santa Teresa nos recuerda que la verdadera sanación ocurre cuando abrimos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo. Como dice el Evangelio de Mateo 11, 28, 30, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Esta invitación de Jesús es la misma que Santa Teresa vivió, una invitación a venir a Él en nuestras debilidades y cargas, a entregarnos a su cuidado y dejar que Él nos sane. Es importante recordar que la sanación espiritual no es un proceso instantáneo, sino uno que se va desarrollando poco a poco a medida que perseveramos en la oración y nos abrimos más a la voluntad de Dios. En cada momento de oración le entregamos a Dios nuestras angustias, nuestras frustraciones, nuestras heridas, y le pedimos que nos renueve. Sin embargo, la verdadera sanación espiritual solo ocurre cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, que transforme nuestras heridas en fuente de gracia y nuestro sufrimiento en una oportunidad para acercarnos más a Él. Te invito a considerar cómo puedes permitir que la oración se convierta en una fuente de sanación en tu propia vida. ¿Hay heridas no sanadas en tu alma? ¿Luchas internas que aún te duelen? ¿Has permitido que la oración sea un medio para entregar esas heridas a Dios, confiando en que Él tiene el poder de sanarlas? La oración no solo es un acto de fe, sino también un acto de entrega y de confianza en que Dios está obrando en nosotros, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Recuerda que, como nos enseñó Santa Teresa, la oración no solo es un acto de pedir, sino un acto de apertura a la voluntad de Dios. Cuando nos entregamos a Él, no solo pedimos alivio, sino que le damos permiso para actuar en nuestras vidas, para transformar nuestras heridas y hacernos más semejantes a Él. Que esta reflexión te inspire a abrir tu corazón a Dios de una manera más profunda, permitiendo que su amor y su gracia te sanen y te transformen. En medio de los momentos de prueba, cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, la palabra de Dios se convierte en un faro que guía nuestros pasos, ofreciendo una perspectiva de esperanza y de confianza inquebrantable. Santa Teresa de Jesús, al igual que tantos santos antes que ella, entendió profundamente que la vida cristiana no es un camino de ausencia de dificultades, sino un camino donde cada sufrimiento, cada prueba, puede ser transformado por la gracia divina. La clave está en cómo respondemos a esos momentos, cómo vivimos nuestra fe en las dificultades y cómo la oración puede convertirse en una herramienta poderosa de consuelo
y de crecimiento espiritual. Un pasaje bíblico que encapsula esta verdad es el conocido versículo de Filipenses 4, 6 al 7. No os inquietéis por nada, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo, tan lleno de promesas, nos invita a hacer de la oración un refugio frente a nuestras preocupaciones. Nos llama a presentar nuestras peticiones a Dios, no con ansiedad, sino con acción de gracias, confiando en que Él tiene el control de nuestra vida. Santa Teresa entendió la profundidad de este llamado. En sus escritos, habla con una claridad impresionante sobre la importancia de la oración en medio de la tribulación. En su vida, no fue ajena a las dificultades. Soportó enfermedades, luchas internas y momentos de oscuridad espiritual. Sin embargo, ella nunca dejó de orar. La oración era para ella el medio no solo de pedir, sino de rendirse, de confiar en el plan divino, aunque no siempre entendiera lo que sucedía. Nos enseña que la paz que proviene de Dios no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios en medio de ellos. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, decía Santa Teresa. Estas palabras nos invitan a descansar en la inmutabilidad de Dios, a no dejarnos arrastrar por las circunstancias cambiantes, sino a confiar en que Dios está siempre con nosotros, guiándonos con su amor incondicional. Al reflexionar sobre esta paz que supera todo entendimiento, nos enfrentamos a una pregunta profunda. ¿Realmente creemos que la paz de Dios es más grande que nuestras preocupaciones? ¿Estamos dispuestos a entregarle todo a Él, sin aferrarnos a nuestros propios intentos de controlarlo todo? La verdadera fe se pone a prueba en momentos de incertidumbre, cuando nuestra mente quiere llenar los vacíos con ansiedad, pero nuestra alma es llamada a descansar en Dios. Santa Teresa también nos enseñó a orar con humildad y confianza, dejando de lado nuestras expectativas de que todo se resuelva de inmediato, aceptando que la voluntad de Dios es lo único que realmente importa. Cuando oramos, a veces nos olvidamos de que el propósito de la oración no es simplemente pedir lo que queremos, sino alinearnos con la voluntad divina. Una oración que Santa Teresa aconsejaba en sus momentos de dificultad es la siguiente: Señor, tú sabes lo que es mejor para mí. Yo no sé lo que me conviene, pero confío en que tú me guiarás. Esta oración refleja el corazón de Santa Teresa, una fe que, en lugar de buscar soluciones inmediatas, busca someterse y confiar plenamente en el amor y la sabiduría de Dios. La oración, entonces, se convierte en un acto de confianza radical, de rendición, de dejar de lado nuestras preocupaciones y confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que es mejor para nosotras. Pero esta oración de confianza no es fácil. A menudo nuestras preocupaciones y ansiedades nos dominan, y es en estos momentos cuando más necesitamos recordar las palabras de Jesús en Mateo 11, 28 a 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos invita a descansar en Él, a dejar nuestras cargas a sus pies, sabiendo que Él nos dará la paz que tanto necesitamos. La verdadera paz no proviene de la ausencia de problemas, sino de una relación profunda con Dios. Es una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que se encuentra en el corazón que ha aprendido a confiar en Dios. La oración, por tanto, no solo nos permite presentar nuestras preocupaciones a Dios, sino también experimentar su paz, una paz que nos fortalece en medio de las tormentas. Cada vez que oramos con fe, nos acercamos más a esa paz que, como Santa Teresa nos enseña, es la paz que el mundo no puede dar. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo transformamos nuestra oración en un medio de paz profunda? La clave está en orar no solo cuando estamos en necesidad, sino continuamente, permitiendo que la oración se convierta en una constante conversación con Dios.
No se trata de orar solo cuando estamos desesperados, sino de mantener una relación constante con Él, reconociendo su presencia en cada momento. Una práctica que puede ayudarnos es la oración del corazón, esa oración breve pero profunda que podemos decir a lo largo del día, como por ejemplo, Señor, confío en ti. Esta oración, repetida con fe, nos ayuda a centrar nuestra mente y nuestro corazón en Dios, incluso en medio de nuestras ocupaciones diarias. Santa Teresa vivió esta práctica de oración continua, una oración que no solo se realizaba en momentos de quietud, sino que impregnaba toda su vida. Ella entendió que la oración no es solo un acto exterior, sino un acto interior, una actitud constante de apertura y confianza en Dios. Su vida fue un testimonio de cómo la oración constante y la confianza radical pueden transformar nuestra relación con Dios y con nosotros mismos. Hoy, te invito a reflexionar sobre cómo puedes integrar esta paz profunda en tu vida a través de la oración. ¿Estás dispuesto a confiar plenamente en Dios, incluso cuando las circunstancias no son las que esperabas? La paz de Dios está al alcance de todos aquellos que se entregan a Él con fe y humildad. Como nos enseña Santa Teresa, cuando hay amor, todo se hace con alegría y paz. Que esta paz sea tuya hoy y siempre, al permitir que tu oración se convierta en un medio para vivir en la presencia de Dios. Al final de nuestra reflexión sobre la oración y la confianza en Dios, no podemos dejar de pensar en el verdadero propósito de la oración, la unión con el Creador, la transformación interior que nos lleva a vivir según su voluntad. En este último paso de nuestro camino espiritual, nos encontramos con una práctica sencilla pero profunda que nos puede ayudar a mantenernos firmes en nuestra fe, la oración constante. Santa Teresa, con su profunda comprensión de la vida espiritual, nos enseñó que la oración no es solo un momento en el día, sino un estilo de vida, una actitud constante de rendición y apertura a la voluntad divina. La oración constante es un regalo que podemos cultivar en cada momento de nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias no nos permiten un espacio de quietud. De hecho, en las mismas agitaciones de nuestra vida diaria podemos aprender a orar sin cesar, como nos invita el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Este mandamiento no significa que debamos estar siempre en un estado de contemplación profunda, sino que se trata de mantenernos siempre conscientes de la presencia de Dios, dispuestos a recurrir a Él en cualquier momento y circunstancia. La oración continua es como una respiración del alma, un suspiro constante que, aunque breve, nos mantiene en comunión con lo divino. Santa Teresa entendió esto con claridad. Su vida fue una constante oración, no solo en los momentos de retiro espiritual, sino también en las pequeñas cosas cotidianas. Ella decía, lo que importa es que el alma no se detenga, que se mantenga en oración. De hecho, fue en los momentos más sencillos de su vida en el convento, mientras realizaba tareas mundanas, que encontró la oportunidad de practicar esta oración constante. No se trataba de una práctica de palabras, sino de una actitud del corazón. En sus cartas y escritos enfatiza que la verdadera oración es aquella que no se limita a un tiempo o lugar, sino que debe impregnar cada acción, cada pensamiento, cada momento de nuestra existencia. Este tipo de oración constante puede parecer desafiante, especialmente en un mundo lleno de ruido y distracciones, pero la verdadera cuestión no es si podemos o no encontrar tiempo para orar, sino si estamos dispuestos a permitir que Dios transforme nuestra vida de tal manera que todo lo que hagamos, incluso nuestras acciones más cotidianas, se convierta en un acto de oración. Como nos enseña el libro de Colosenses 3:23-24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que recibiréis del Señor la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cada acción que realizamos puede ser una expresión de nuestra oración si lo hacemos con un corazón dispuesto a servir a Dios. La práctica de la oración constante nos lleva, por supuesto, a un mayor nivel de conciencia espiritual. Nos invita a estar atentos no solo a nuestros pensamientos y sentimientos, sino a la presencia continua de Dios en nuestra vida. Esto es algo que Santa Teresa vivió con una profundidad impresionante.
Aunque ella pasó mucho tiempo en soledad y en retiro, también encontró en las circunstancias diarias, a menudo difíciles, la oportunidad para acercarse más a Dios. En momentos de angustia, su oración constante no era un medio para evitar el sufrimiento, sino para transformarlo. Así como ella dijo una vez, el sufrimiento es el lugar donde Dios se encuentra con nosotros de una manera muy profunda. Quizás, en nuestras propias vidas, nos encontramos luchando con la idea de que la oración constante debe ser una actividad formal y rigurosa. Pero en realidad, la oración constante es un acto de apertura continua a la voluntad divina. A veces, se trata simplemente de recordar que Dios está presente en cada aspecto de nuestra vida, incluso en los más mundanos. La oración no necesita ser un acto de palabras complejas, sino un recordatorio de que estamos siendo guiados por un amor eterno. Santa Teresa recomendaba orar con brevedad, pero con intensidad, sabiendo que Dios no se mide por la cantidad de palabras, sino por la sinceridad del corazón. Una oración tan simple como «Señor, estoy aquí, en tus manos», puede ser una poderosa manera de abrirnos a la gracia de Dios en cualquier momento. Este tipo de oración también nos invita a la paciencia. En nuestra vida diaria, las prisas y las demandas externas tienden a alejarnos de nuestra verdadera conexión con Dios. La oración constante, sin embargo, nos ayuda a desarrollar una paciencia profunda, porque nos permite descansar en la presencia de Dios en medio de la actividad. Santa Teresa nos recuerda que la paciencia es esencial para una vida de oración. La paciencia todo lo alcanza. Es en los momentos en que nos sentimos más impacientes y frustrados que la oración constante nos puede dar la serenidad para afrontar lo que viene. En este camino de oración constante es vital cultivar el silencio interior. En un mundo que a menudo nos bombardea con ruido y distracciones, encontrar un espacio para el silencio es un acto de fe. El silencio no es solo la ausencia de sonido, sino la apertura del corazón a la voz de Dios. Santa Teresa nos anima a buscar este silencio interior no como una evasión de la vida, sino como un medio para escuchar más claramente la voz de Dios en medio de nuestra ajetreada existencia. Ella nos recuerda que la verdadera oración no depende de lo que decimos, sino de cómo nos disponemos a escuchar y recibir la gracia divina. Hoy te invito a reflexionar sobre cómo puedes integrar esta práctica de oración constante en tu vida diaria. ¿Qué pequeñas acciones puedes convertir en oración? ¿Cómo puedes, en tu día a día, mantener la conciencia de la presencia de Dios y abrir tu corazón a Él en cada momento? No se trata de encontrar el tiempo perfecto para orar, sino de permitir que cada momento sea una oportunidad para acercarnos más a Dios, para vivir en su amor y en su paz. Como nos enseñó Santa Teresa, quien ora no se pierde. Que tu vida sea un constante suspiro de oración, un caminar continuo en la presencia de Dios, sin importar las circunstancias externas. Que esta práctica de oración constante te lleve a una vida de paz, de confianza y de profunda unión con el Creador.